Me pregunto qué hubiera pasado si nuestros abuelos o bisabuelos quizá, o tatarabuelos o creyentes de hace 100 años hubieran tenido acceso a una de esas máquinas ficticias, por supuesto, máquinas que permiten a las personas en esas series de ciencia ficción o películas de ciencia ficción viajar a través del tiempo. Si nuestros bisabuelos hubieran tenido la oportunidad de introducirse al DeLorean del Dr. Brown o a la cabina telefónica del Doctor Who, el Doctor Misterio, hubieran entrado al túnel del tiempo, o quizá hubieran tenido alguna de esas joyas del guantelete ahí de Thanos, en fin, si hubieran podido viajar, retroceder o avanzar en el tiempo y hubieran podido llegar a nuestra época. Me pregunto, ¿qué pensarían estos cristianos de antaño, de otras épocas, acerca de cómo la iglesia se relaciona con el asunto de la inmoralidad sexual? Es decir, ¿qué pensarían ellos acerca de lo que la iglesia cree, piensa, practica con respecto a la inmoralidad sexual? ¿Será que encontrarían que la iglesia ha estado acomodándose cada vez más a los estándares culturales con respecto a la sexualidad? ¿Será que encontrarían que la iglesia se ha hecho cada vez más insensible a la inmoralidad sexual? ¿Que la iglesia está cada vez más entumida con respecto a la inmoralidad sexual? Me pregunto qué pensarían ellos si vieran a la iglesia contemporánea, si pudieran verla. ¿Qué es lo que ellos pensarían? Pero también me pregunto qué hubiera pasado si el apóstol Pablo hubiera podido una vez más entrar a esa máquina del tiempo, al DeLorean, y marcar año 2025, enero del 2025, y el apóstol Pablo hubiera sido transportado a nuestro tiempo. ¿Qué pensaría? ¿Cómo reaccionaría el apóstol Pablo? ¿Qué nos diría? Bueno, en realidad pienso que el apóstol Pablo no encontraría mucha diferencia en el mundo precristiano en el que él ministró al mundo cada vez más postcristiano donde nosotros vivimos. Creo yo que el apóstol Pablo encontraría que la actitud de la iglesia sería muy semejante en muchos aspectos a la actitud que tenían, por ejemplo, los creyentes en la iglesia de Corinto o en Corinto. Pues recordará usted, y si no ha estado aquí con nosotros, permítame recordarle que el apóstol, o decirle mejor dicho, que el apóstol Pablo ha estado lidiando en su carta a los Corintios, ya sea por reportes que personas le hicieron o por cartas que le fueron enviadas. Pablo ha estado lidiando con la realidad de la presencia del pecado en la iglesia, no solamente de la presencia, de la práctica de pecado en la iglesia. Y él ha estado lidiando con pecados como divisiones en la iglesia, facciones, celos, contiendas. Pablo ha estado lidiando con pecados como el hecho lamentable de que un creyente demande a otro en una corte legal ante los incrédulos. Pero de manera más triste, el apóstol Pablo ha estado lidiando con la presencia del pecado sexual en la iglesia. Estos corintios estaban permitiendo, y no solo permitiendo, estaban celebrando aún pecados de la talla del incesto, cosa aún
vista por la sociedad pagana como algo intolerable. De tal manera que en la iglesia había un hombre que estaba durmiendo con la esposa de su padre, y los corintios no solamente no reaccionaban como debieran, sino que estaban reaccionando como no debieran, es decir, estaban celebrando tal práctica pecaminosa. Además, Pablo, además de este pecado, Pablo deja entrever que estaba lidiando con otras prácticas que tenían que ver con lo que él llama y lo que la Biblia también llama porneia, es decir, palabra traducida en algunas versiones como fornicación y en otras como inmoralidad sexual. Pablo estaba lidiando con toda práctica sexual que no era compatible y que iba en contra del buen diseño de Dios para la sexualidad humana. Y así entonces Pablo ha sido tajante, ha sido categórico, les ha dicho que el que practica cualquier tipo de injusticia, es decir, aquel que no practica lo recto, lo que es correcto, cualquiera que sea esta injusticia, cualquiera que sea esta práctica pecaminosa, dice Pablo, no se engañen, no van a heredar el reino de los cielos. Y entonces Pablo procede a responder a estas prácticas enseñando a los corintios una ética sexual bíblica. Y Pablo lo hace abordando el hecho de que estos corintios habían desarrollado su propia ética sexual. Y esta ética sexual dejaba verse en algunas frases, en algunos eslogans, en algunos dichos que estos corintios repetían. Y Pablo nos da aquí algunos de estos. Por ejemplo, como vimos la semana pasada, estos corintios decían, Pablo, todo nos es lícito. Pablo dice, ciertamente puedes decir que todo te es lícito, pero no tan rápido, porque no todo conviene. Oh, Pablo, todo nos es lícito, sí, pero no debemos dejarnos esclavizar por nada. Oye, Pablo, no sé por qué tienes tú, o sea, por qué tal reacción, tan fuerte reacción, por qué haces un alboroto, un escándalo, o para traducirlo en lenguaje coloquial, Pablo, no entiendo por qué tanto pancho con este asunto de la sexualidad. Oye, la comida para el estómago y el estómago para la comida, el cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo. Además, Pablo, recuerda, Dios va a destruir ambos. ¿Cuál es el problema? Pablo responde, bueno, está bien, pero recuerda que el cuerpo no es para la autogratificación, sino para la teoglorificación. El cuerpo no te fue dado para que tú lo uses como tú quieras, sino para glorificar a Dios. Pablo entonces empieza a responder a estos eslogans que dejaban ver la ética a partir de la cual estos corintios estaban viviendo, y en particular la ética sexual que ellos habían llegado a desarrollar, que pudiéramos nosotros entender por lo que leemos aquí en el texto y entre líneas, que era una ética que se había formado y basado por lo menos a partir de tergiversaciones, o para ser generoso, malos entendidos con respecto a la enseñanza de Pablo sobre la libertad cristiana. Ellos, como los romanos también lo hicieron, estaban diciendo, Pablo, somos libres, ¿no es verdad? Tú lo has dicho, ya somos libres, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, tenemos libertad, yo tengo libertad, soy libre, por lo tanto, Pablo, todo me es permitido. Y Pablo dice, bueno, pero recuerda que no todo es benéfico.
Y tú solo estás pensando en ti, una ética muy individualista, ¿verdad? Como encontramos el día de hoy. Yo simplemente pienso en lo que yo quiero, en lo que me agrada, ¿sí? Yo pienso en lo que yo considero es bueno para mí y no me importa lo demás. Entonces Pablo dice, sí, pero recuerda, tal vez tú digas tienes libertad, pero esto no va a ser benéfico para esta persona. Recuerda que tú perteneces a un cuerpo, perteneces a la iglesia, y lo que hagas o dejes de hacer también traerá beneficio o perjuicio para la iglesia. Y entonces Pablo también responde a aquello de, pues Pablo, aún así, todo me es lícito, sí, pero, y hay un juego de palabras en el original, no voy a dejar que la libertad vaya libertad sobre mí. En otras palabras, Pablo lo que dice, no voy a dejar que esto me lleve a terminar esclavizado de nada. Y con respecto a lo que decían acerca del cuerpo, no solamente Pablo les dice, oye, mira, tienes que entender el cuerpo como una perspectiva correcta. La otra cosa que informaba precisamente la ética sexual de estos corintios era este dualismo que habían tomado de la filosofía griega. El espíritu es bueno, la materia es mala. Y como el cuerpo pues es materia, el cuerpo es malo, el cuerpo no nos sirve de nada, y al final el cuerpo va a ser destruido. Y Pablo dice, no, quizá habrán aprendido eso de los filósofos de Platón y Plotino y todos los demás, pero la Biblia dice que Dios va a resucitar nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos importan, realmente importa lo que hagas con tu cuerpo. Entonces esa ética estaba moldeada, informada por malas interpretaciones de la enseñanza de Pablo, que tenían que ver con la libertad o también con esta escatología sobrerealizada, que ellos pensaban que ya estaban ahí, ya estaban reinando con Cristo, ya estaban del otro lado, así que el cuerpo era irrelevante. Pero también, recuerde, habían añadido o habían mezclado enseñanzas filosóficas de los griegos. Como también creo yo que sucede aún en nuestro tiempo. Si nos tomáramos nosotros un momento para pensar y analizar las cosas que creemos, las cosas que decimos, las cosas que repetimos, lo que usamos para justificar conductas, quizá nos daremos cuenta que también a lo mejor nosotros estamos tergiversando enseñanzas de la palabra, o que hemos malentendido algunas enseñanzas de la palabra, o también nosotros nos daremos cuenta que hemos incorporado a nuestra visión del mundo creencias que no son cristianas, afirmaciones que no son cristianas, principios que no son cristianos. Los hemos incorporado y los hemos mezclado, desarrollando así también nuestra propia cosmovisión y nuestra propia ética, a partir de la cual vivimos, a partir de la cual operamos. Eso es lo que estaba sucediendo con estos corintios. Ahora Pablo procede, por supuesto, a darles una ética bíblica de la sexualidad, una ética cristiana de la sexualidad. Por supuesto, Pablo va a llegar, o de hecho Pablo es contundente cuando les dice, huyan de porneia, huyan de la fornicación. Pero él está enraizando o basando ese mandamiento en esta ética, la cual también tiene como fundamento, por lo menos aquí, tiene como fundamento dos realidades muy importantes. Número uno, nuestra unión con Cristo. La unión del creyente con Cristo. Número dos, la realidad de que no somos nuestros, de que no nos pertenecemos. Y eso incluye nuestro cuerpo. Tu cuerpo no es tuyo. Y por lo tanto debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Bueno, el día de hoy vamos a centrar nuestra atención en cierto detalle a el primer fundamento del apóstol Pablo para esa ética sexual bíblica, la cual es más amplia, por supuesto, pero estamos exponiendo este pasaje, ¿sí? Y la semana que viene, si Dios nos da vida, veremos entonces el otro fundamento. Ahora bien, ¿cuál es este primer fundamento? Lo repito una vez más.
nuestra unión con Cristo. ¿Qué significa esta unión con Cristo? ¿Y cuáles son sus implicaciones para una ética sexual bíblica? ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida diaria? ¿Qué tiene que ver con mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver con mi relación de noviazgo? ¿Qué tiene que ver con mi entretenimiento? ¿Qué tiene que ver con la manera en que me relaciono con las personas? Y así podemos hacer muchas otras preguntas. Dejemos que el apóstol Pablo entonces nos ayude a formar una ética sexual cristiana. Vamos a la palabra de Dios. Vaya conmigo al versículo 15. Pablo dice, no saben, una vez más, Pablo está reaccionando a estas afirmaciones, esto que estaban diciendo estos corintios, esos eslogans. Y Pablo les recuerda, a ver, ¿por qué están diciendo estas cosas? ¿Por qué? ¿No saben ustedes? ¿Qué acaso no saben? Realmente ustedes saben esto, les dice el apóstol Pablo. ¿No saben qué? 3 veces Pablo usa esta frase. Dice, continúo, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. De ningún modo. Pablo usa una expresión muy fuerte, megenoito, una expresión bastante firme, que a veces se traduce como en la Reina Valera en ninguna manera, ¿sí? En ninguna forma, en lo absoluto, para nada. ¿Cómo crees? Tal vez sería la versión más popular. Dice Pablo, ¿no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Muchos dicen, realmente lo que está sucediendo aquí es que Pablo está hablando de algo muy específico. Pablo solamente está hablando de este problema que había en la iglesia corintia, es decir, que muchos en la iglesia estaban yendo a los templos paganos para enfrascarse en prácticas religiosas de índole sexual, vamos a ponerlo de esa manera. Es lo que Pablo está realmente abordando aquí. Bueno, es cierto que el apóstol Pablo en este versículo está hablando específicamente de esa práctica. Verá usted, estos corintios enfrentaban serios problemas para vivir una vida santa. La ciudad de Corinto tenía una fama de ser una ciudad de gran inmoralidad. Algunos dicen que esto es muy exagerado, que fue en otro tiempo, que para el tiempo de Pablo las cosas no eran así. Pero sabemos también de otras fuentes que realmente la inmoralidad sexual era rampante, vaya, por todas partes, en cualquier lugar, en todo lugar, había instancias de inmoralidad sexual. Con respecto a la prostitución, bueno, hay algunos que decían que en ese tiempo había aproximadamente unos 6,000 prostitutas que servían en los templos. Algunos dicen que es una cifra exagerada. Otros también nos dicen que la prostitución, las prostitutas, no eran exactamente como las vemos el día de hoy, o por lo menos no los estereotipos. Dicen que muchas de esas prostitutas eran mujeres refinadas, elegantes y sobre todo cultas, capaces de tener conversaciones profundas a nivel filosófico, lo que las hacía más interesantes para esta cultura que pues obviamente ponía un gran valor en el conocimiento, la filosofía. Vaya, quizá el hombre pues decía, no tengo que conversar con mi esposa, en cambio puedo tener pláticas así profundas y con un plus además, ¿no? Y algunos dicen que era la situación, tal vez así era, tal vez no. Otros, por supuesto, nos dicen que cualquiera que fuera el caso, la prostitución era tal que
pues aún la misma gente decía que pues, podía tener tres clases de mujeres, podía tener una concubina, podía tener a su esposa y una prostituta también. Bueno, tal era la situación en Corinto. Y pues estos corintios, muchos de ellos habían salido de ese mundo, habían salido de esas prácticas, pero como hemos visto, poco a poco empezaron a dejar el evangelio en favor de pues, la sabiduría de este mundo y empezaron, como dije, a ser influenciados por las enseñanzas, por la filosofía y las creencias de su cultura. Y entonces probablemente empezaron a justificar el ir al templo pagano para tener sexo con una prostituta, diciendo, Pablo, mira, y de hecho, depende cómo leamos esto, y eso Dina lo puntualiza en nuestra plática en la sobremesa, depende cómo leamos esto, va a tener más sentido. ¿Qué quiero decir? Vea el versículo 18, huyan de la fornicación. Hay quienes piensan, y creo que tienen razón, que la siguiente frase es otro de esos eslogans. Pablo, cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Ahora, noten que no leí, si tiene la Reina Valera, cualquier otro pecado. No lo leí porque no está en el original, pues. Es una decisión de los traductores para tratar de darle sentido a lo que Pablo está diciendo. Ahora, otros dicen, no. Todo esto es Pablo. Huyen de la fornicación porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vamos a abundar más acerca de esto la próxima semana, pero permítame adelantarle algo aquí. Dice Pablo, Pablo, dices que huyamos de la fornicación, pero hombre, oye, cualquier pecado que uno cometa está fuera del cuerpo. Ellos pensaban que el pecado nada más era a nivel de motivaciones, a nivel de, ¿verdad? Aquí arriba en lo espiritual. Pablo el pecado se comete aquí, en este plano, no en el cuerpo. Y Pablo dice, a ver. Y van a ver cómo Pablo les enseña una teología del cuerpo muy adecuada. Pero la versión moderna de esto sería, mi amor, es cierto, la estaba besando, pero no fui yo, fueron mis labios, ¿no? O sea, no significó nada. No significó nada. Solamente era mi cuerpo, no era yo. Es más, mi amor, sí la estaba besando, pero estaba pensando en ti, en tus labios. O sea, esa es la versión moderna de lo que Pablo pudiera estar diciendo aquí. No quiero ser muy dogmático, pero creo que tiene más sentido. Entonces, volveremos a esto la siguiente semana, si Dios lo permite. Entonces, Pablo dice, no, miren, volvemos al versículo 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque los dos serán una sola carne. Pablo entonces procede a darles aquí a estos corintios estos argumentos muy importantes, sumamente importantes, que tienen que ver con la realidad de la unión del creyente con Cristo. Y también, por supuesto, se relacionan con esto, pero tienen que ver con el significado más profundo del sexo, del matrimonio y del sexo. Y Pablo, por supuesto, si bien habla de la situación puntual de sexo con prostitutas, él está hablando en términos generales de porneia. Huyan no solo de las prostitutas, dice. ¿Ves una prostituta? ¡Huye! No. Pablo está diciendo, huye de porneia. Y porneia tiene que ver, sí, con sexo con prostitutas, o prostitutos, o prostitutes, o como diga el mundo. O sea, tiene que ver con eso, sí. Por supuesto que sí, pero tiene que ver con que dos novios tengan prácticas sexuales, tiene que ver con un casado con alguien que no es su cónyuge, tiene que ver con relaciones homosexuales, tiene que ver también con pornografía, tiene que ver con masturbación, tiene que ver con pedofilia, tiene que ver con un montón de cosas. ¿Sí?
con un montón de cosas. Dice, no, Jesús nunca habló de esas cosas. Claro que sí, absolutamente. ¿Cómo no? Cuando Jesús estaba siendo confrontado acerca de su creencia sobre el matrimonio, perdón, el divorcio, discúlpeme, Jesús dijo que la única razón o una de las razones para poder divorciarse lícitamente es porneia. ¿Sí? Jesús habló de eso. ¿Sí? Y Jesús usa dos palabras distintas, una para adulterio y otra para inmoralidad sexual. Ciertamente el adulterio es inmoralidad sexual, pero no toda inmoralidad sexual es adulterio. O sea, hay otras prácticas. Y Pablo está hablando aquí de toda práctica que no tenga que ver, que no se conforme, toda práctica sexual, discúlpeme, que no se conforme al diseño de Dios para la sexualidad. Y entonces Pablo dice, voy a decir sus argumentos en sentido inverso. Pensemos primero que nada en el significado del sexo, el significado más profundo del sexo. Dice Pablo aquí, no sabe, versículo 16, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo está citando las escrituras. Y Pablo está diciendo algo que a lo mejor para nosotros va a ser revolucionario, o va a ser algo que ya habíamos escuchado, o va a ser algo que nunca habíamos pensado, o va a ser simplemente algo que va a reforzar lo que creemos. Y es esta verdad acerca del sexo, la cual vamos a abundar más en ella en 1 Corintios 7. Pero aquí simplemente les comparto que el sexo es sagrado. ¿Por qué? Como dice Keller, porque constituye una ceremonia de renovación del pacto. En otras palabras, el propósito original del sexo, nos dice la palabra de Dios, Génesis 2:24, es llegar a ser una sola carne. Es decir, una unión personal completa. El sexo crea una intimidad profunda, una unidad y una comunión entre dos personas. En la Biblia, esa unidad no es nada más un asunto meramente romántico, una emoción romántica. No, siempre es la creación de un pacto. Siempre es la creación de un pacto. El romanticismo hace de la emoción la condición principal para el matrimonio. Entonces, si ya no hay felicidad personal o interpersonal, adiós matrimonio. Entonces, si hay felicidad, bueno, sexo y entonces matrimonio. Pero como decía el profeta, el amor acaba, y cuando el amor acaba, ¿no? Entonces podemos disolver el matrimonio. Pero en la perspectiva bíblica, la condición principal para un matrimonio, la base o fundamento del matrimonio, es un pacto que une y enlaza a dos personas y las hace un solo ser. Entonces, la Biblia está llena, hermanos, de ceremonias de renovación del pacto. El pacto fue hecho en Sinaí y había instrucciones para que de tiempo en tiempo el pacto fuese renovado, ¿sí? Una y otra vez. Y encontramos en la Biblia muchas ceremonias de renovación del pacto. ¿Cuál es la esencia del pacto? ¿Cuál es la promesa fundamental en el pacto? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es decir, te tomo a ti para que tú seas mi pueblo y para que yo sea exclusivamente tu Dios. Tú y yo, dice Dios, en una relación personal, en una relación para siempre, una relación exclusiva. Entonces, Dios regularmente hacía que su pueblo, y sobre todo cuando quebrantaban el pacto, se reunieran para releer los términos del pacto una y otra vez, una y otra vez. Bueno, hermanos, en la vida cristiana, déjeme decirle, el sacramento de la cena del Señor es esa ceremonia de renovación del pacto.
El bautismo fue la ceremonia de iniciación de ese pacto. El bautismo es la ceremonia cuando entonces Dios nos toma y nos hace suyos, pone su nombre en nosotros y entramos en esta relación. Esta relación entre Dios y nosotros, en la que Él nos dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ese pacto es renovado cuando venimos a la mesa. Cuando venimos a la mesa del Señor, el Señor nos recuerda, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. ¿Cómo respondo a la gracia de Dios? ¿Cómo respondo a esa verdad de que Él es mío, yo soy de Él? Ofrendando mi vida otra vez a Él, diciéndole, Señor, yo soy tuyo y solo de ti para siempre. Semana a semana, esto es la ceremonia de la renovación del pacto. Esto es mucho más profundo de lo que usted cree. Esto no es nada más comer y beber, no es nada más recordar. Esto implica que usted se presenta delante de su Señor y su Señor le recuerda. Una vez que usted ha oído los términos del pacto, ha oído la ley de Dios, ha oído la palabra de Dios, usted viene a esta mesa para decir, Señor, tú eres mi Dios y yo soy tuyo. Respondo a tu gracia entregándome a ti para ser tuyo. ¿Qué del matrimonio? El pacto se establece entre un hombre y una mujer en esa ceremonia que llamamos boda ahora. En la primera boda, la que tuvo lugar en Edén, pues hubo esta ceremonia pactal o pactual, en la que Adán hizo votos. Sus votos no son muy románticos. Yo creo que si Adán hubiera leído, o no sé, si alguno aquí, en una de esas bodas que han de haber aquí, espero, Dios bendito, por favor, imagínense que el novio diga a su novia, tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne y serás llamada varona, ¿no? O sea, por lo menos saldría en llanto esa pobre mujer por la falta de romanticismo de su esposo. Pero hermanas, desde el principio somos así que, y aún en el Edén no éramos nada románticos, ¿verdad? Pero bueno, esos fueron los votos de Adán, hermanos. Esos fueron sus votos, ¿sí? Sus votos matrimoniales. Eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué estaba diciendo Adán? Te tomo para que seas mía y seas conmigo una sola persona. Te tomo para ser exclusivamente mi esposa. Cuando en una boda se intercambian votos, ahí se establece un pacto. Por eso cuando en la boda están haciendo sus votos, yo le digo al novio, no me mires a mí, no te estás casando conmigo, mira a tu esposa, ¿no? Y dile tus votos. Eso es lo que tú le prometes. Y se da una señal, ¿no es cierto? Cuando te engordan tus dedos, pues ya no te viene, pero se da una señal que se llama el anillo de bodas. Y este anillo es una señal visible que significa o debe significar que le perteneces única y exclusivamente hasta que la muerte te separe a una persona y solo a una mujer o a un hombre, según sea el caso. Ahora bien, antes de darnos anillos, Dios dio una señal de ese pacto. ¿Sabe cuál es? La relación conyugal, la relación sexual. Esa es la ceremonia de renovación del pacto. Permítame decirle por qué. Esa ceremonia, una y otra vez, repite ese total compromiso, esa unidad incomparable. Esa ceremonia repite el hecho de que los dos son una sola carne. En palabras de Keller, el sexo es una ceremonia de renovación del pacto para el matrimonio. Es el reactuar otra vez esa unidad inseparable que hay en todas las demás áreas, económica, legal, personal y psicológica, creadas
por el pacto matrimonial. El sexo renueva y revitaliza el pacto. Entonces, Pablo está diciendo, tú no puedes unir tu cuerpo al de una prostituta o al de una mujer que no es tu esposa o a tu novia, porque no eres capaz de mantener todas las demás promesas que se requieren en este pacto. O sea, no puedes llegar a ser uno con ella en el sentido que debes serlo. Entonces no puedes tomar lo que es exclusivo para el matrimonio y entonces trivializarlo de tal manera que haces uso de él en una relación no pactual, que se llama sexo casual o se llama prostitución o lo que sea. Entonces, el carácter sagrado del sexo, dice Pablo, es una razón por la que no deberías tener sexo con nadie que no sea tu esposa o tu esposo, según sea el caso. Y la otra razón es esta, nuestra unión con Cristo, que también tiene implicaciones para la otra, nuestra unión con Cristo. Pablo, una vez más, versículo 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, de ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué es la unión con Cristo? Es esta doctrina fundamental de la cual, bueno, digamos, o dependen todas las bendiciones que recibimos en el pacto. En otras palabras, esta unión espiritual llamada unión mística con Cristo, porque no la logramos entender del todo. El Señor ha unido a un pueblo a Cristo. Y esta unión es una unión por fe. Por fe soy uno con Cristo. Cristo creyente no solamente está con usted, Cristo está en usted. Y usted está unido indisolublemente al Señor Jesús. Pablo lo expresa en su carta a los Gálatas en esta manera. Pablo dice lo siguiente a los Gálatas, pasaje muy conocido, Gálatas 2:20. Pablo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, esta unión de la cual Pablo habla a través de su término favorito, en Cristo, una y otra vez en sus cartas dice en Cristo, en Él, en Cristo, en el amado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta unión de la cual Jesús describe con una figura de la vida diaria: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Esta unión orgánica, vital, espiritual entre el creyente y Cristo Jesús. Pablo dice que el bautismo es una ilustración, digámoslo así, visible, vívida, de lo que es esta unión. Dice, ¿no saben que los que hemos sido bautizados, Romanos 6, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, hemos muerto con Cristo y hemos sido levantados a nueva vida con Él porque estamos unidos a Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es entonces la implicación o implicaciones para aquello que estamos viendo o exponiendo aquí? ¿Cómo es que Pablo usa esto como un argumento? Bueno, piénselo de este modo, y quiero ser muy cuidadoso y muy respetuoso porque no quiero poner imágenes en su mente, pero esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué debes huir de porneia? ¿Por qué debes huir de la fornicación? ¿Por qué? Porque estás unido a Cristo, vital, orgánica, espiritual, pero realmente en maneras que no logramos entender plenamente. Y esto quiere decir que si tú vas a un templo ritual, le dice a los corintios, y tienes sexo con una prostituta, es como si Cristo estuviera con esa prostituta. Si tú llevas a la cama a alguien que no te es lícito, otro que no sea tu cónyuge, es como si Cristo estuviera ahí en esa cama. Cuando te sientas a ver pornografía, es como si Cristo
estuviera viendo pornografía. Cuando practicas masturbación, cuando practicas cualquier sexo ilícito, cualquier forma de pecado sexual, es como si Cristo lo hiciera, porque estás en unión con Cristo. Tomaré los miembros de Cristo, dice Pablo, son tus miembros, pero ¿cómo se refiere a ellos? Tomaré los miembros de Cristo. ¿Por qué? Porque estás unido a Él. Sí, no solo en espíritu, no, totalmente estás unido a Él. Tomaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Ese es uno de los argumentos más profundos para huir de cualquier forma de fornicación. Nuestra unión con Cristo. Cuando te sientas a ver imágenes en Instagram o videos en TikTok, cuando te sientas a ver una serie en Netflix o cualquier otra plataforma donde hay formas de inmoralidad sexual, es como si Cristo estuviera viendo esas series, esas imágenes, esas películas, esas series. Bueno, uno pudiera argumentar, pastor, todo lo que ha dicho no se aplica a mí porque pues yo ya soy como Sara, ya pasó el tiempo de la costumbre, ya eso para mí es irrelevante. O yo, pastor, pues yo ya como Abraham, yo ya pasé esa etapa, ya pasó en mi vida. Mire, esta es la verdad. El cuerpo puede envejecer y no funcionar, pero el corazón no. El corazón nunca envejece. Una vez creo que una persona más joven le preguntaba a un pastor de más experiencia, le decía, oye pastor, ¿me puede usted decir cómo es eso de ya no luchar con la inmoralidad sexual? Y él dice, dímelo tú. ¿Por qué? Porque la lucha no va a acabar porque usted ya tenga cierta edad. Ahora la lucha es distinta porque Dios nos hizo de manera diferente a hombres y mujeres. Para las mujeres, las novelas románticas es lo que a los hombres es la pornografía explícita. La fantasía sexual que comienza lentamente con romanticismo, pero últimamente va a terminar en el mismo lugar donde los hombres comienzan. Últimamente. Por eso es que Pablo dice en Efesios, vaya usted un momentito ahí a Efesios, capítulo 5, Pablo dice, versículo 3, pero fornicación, pero porneia, y toda inmundicia o avaricia, la codicia, codiciar a alguien, querer a alguien que no debes tener, esa codicia, llámese esa actriz porno o esa mujer que no es tu esposa o esa chica que todavía no es tu esposa pero es tu novia, ¿no? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. O sea, Pablo habla de lenguaje y chistes subidos de tono, donde se glorifica la inmoralidad sexual. Pablo dice, ni aún se nombre entre ustedes, porque saben esto, que ningún pornoi o pornos, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es los pornoi, pues los fornicarios o inmundos o avaros que son idólatras, tienen herencia en el reino de Cristo y de Jesús. Esto tiene obviamente muchas ramificaciones y muchas implicaciones. Tiene que ver con qué nos permitimos ver, qué nos permitimos escuchar. Es triste, pero es cierto que, y sin ánimo de puntualizar cosas y hacer de todo esto únicamente este asunto, pero aún en hogares cristianos podemos escuchar a reggaetón, podemos escuchar canciones románticas donde se glorifica la inmoralidad sexual. Podemos darnos permiso de ver series y películas y fotos donde se glorifica la inmoralidad sexual. Pablo dice, huye de ella.
Huye. Y aquí hay una nota especial para los novios de ahora y los que van a ser. No es una conferencia sobre el noviazgo, pero vale la pena tratar de abordar la pregunta perenne, la pregunta que siempre se pregunta, la pregunta escrita en los papelitos en los campamentos. Pastor, ¿hasta dónde podemos llegar mi novia y yo? ¿Hasta dónde? O sea, traducción, ¿cuánto puedo acercarme al pecado sin pecar? Bueno, esto amerita todo un tratamiento más profundo. No quiero ser superficial aquí ni trivial, pero sin caer en el extremo legalista, habría que pensar seriamente, muy seriamente, en lo siguiente. Número uno, Pablo dice que el cuerpo de esa señorita o de ese joven aún no te pertenece. Es del Señor y todavía Dios no te ha dado permiso. El permiso lo da cuando te casas, cuando haces ese pacto con ella o con él. No te pertenece, no es tuyo. Dos, ¿cómo debo tratar entonces a mi novia? Bueno, Pablo dice que Timoteo le dice claramente en 1 Timoteo 5, ¿verdad? Pablo da estas instrucciones también a sus cartas pastorales. Que tratemos, dice, a cualquier persona con la que no estemos casados, hablemos de las señoritas como nuestras hermanas en Cristo con toda pureza. Tu novia no es tu esposa, es tu hermana en Cristo. Y no harías con ella algo que no harías con tu propia hermana. No tienes derecho a poner esa mano ahí o esos labios allá. No. ¿Y qué de los besos, pastor? ¿Será que podamos demostrar nuestro afecto? Digo, no hay que ser legalistas. Hay de besos a besos. Por supuesto. Hay besos no sexuales y hay besos sexuales. Los besos apasionados son sexuales. Son una preparación para la culminación de esa relación. Entonces, ¿qué debes hacer al respecto? Pues no debes practicar nada que sea sexual, porque lo que es sexual, solamente Dios lo ha dicho que debe ser practicado en los límites de ese pacto matrimonial. Novios, sean sabios, huyan de la fornicación. No, pastor, nosotros vamos a mostrar que nosotros somos cristianos comprometidos. Es más, pastor, mi novia y yo vamos a compartir cuarto porque nosotros somos fieles y fuertes en el Señor. No. Si no hay nadie en la casa, no te quedes a ver películas con ella o con él. Duden de ustedes mismos, porque déjeme decirlo así tal cual. Es parte normal de un noviazgo que tengas el deseo de estar con esa persona. Es normal, no hay nada de malo. Obviamente, nuestros deseos están salpicados por el pecado y por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. Novios, pongan límites, sean sabios, lleven compañía, huyan de la fornicación. Jóvenes, huyan de la fornicación. Saca tu teléfono de tu cuarto. No creas que eres muy fuerte. Sácalo en las noches, ¿sí? Sácalo. Como si fuera un gato, sácalo. Dáselo a tu papá, a tu mamá, que lo tengan en su cuarto. Sé sabio. Sé sabio. No des aventones, rides a chicas que encuentras atractivas. No es sabio, tú y ella solos. No es sabio. Huyan de la fornicación. No digan soy fuerte. No digan yo puedo con esto.
Y mucho menos hagan lo que los corintios estaban haciendo. Justificar el pecado sexual con una ética sexual informada por los valores del mundo. Que tu ética sexual esté informada por la palabra de Dios. Hermanos, es posible que entre nosotros haya personas quebrantadas en el área sexual. Todos, en cierta medida, todos estamos quebrantados. Hay buenas noticias, hermanos. Hay limpieza, hay restauración, hay transformación, hay cambio, hay perdón en Cristo Jesús. Para todos aquellos que han caído en cualquier forma de fornicación, cualquiera que ésta sea, arrepiéntanse hoy, vengan a Jesús, ¿sí? Vengan a Jesús, hay limpieza en Jesús, hay transformación, hay perdón. Esa culpa que estás cargando, esa vergüenza que tienes hoy por lo que quizás hiciste anoche. Pero hoy también puede ser el principio de una nueva conducta sexual. De decirle a tu novio, a tu novia, ¿sabes qué? Tenemos que pararle aquí. O tal vez decir a tus padres, papá, he estado viendo pornografía, ayúdame. O a tu cónyuge confesar tu falta. Es hora de que nosotros podamos vivir, ¿sí? De acuerdo no a los estándares del mundo, sino a lo que la palabra de Dios dice. Es el llamado para todos nosotros. Y dos, por supuesto, les llamo también a todos y a mí, a todos nosotros, a pensar y reflexionar con respecto a si como los corintios también nos estamos dando permiso para algunas cosas. ¿Por qué? Porque las justificamos con esos eslogans del mundo, con lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos oído. ¿Será que estamos siendo demasiado laxos en este asunto de la sexualidad? ¿Será que ya nos estamos desensibilizados? Ya no nos afecta ver una imagen tal. Ya no nos afecta vestirnos de cierta manera. Ya no nos afecta tal cosa. Es entonces necesario que recalibremos nuestro pensamiento, conformemos nuestro pensamiento y nuestros sentimientos a lo que el Señor dice en su palabra. Dios quiera que vaya siendo formada en nosotros una ética sexual cristiana. Una que está basada en la realidad de nuestra unión con Cristo y del carácter sagrado del sexo. Que Dios bendiga su palabra.